Pues para mí es un gusto compartir de la parte de salud porque es algo que me apasiona, me gusta muchísimo la parte de nutrición, porque me he dado cuenta con mi experiencia personal de mi salud y obviamente con la de muchas personas que hemos conocido a lo largo de este proceso, pues que la nutrición tiene mucho que ver con la calidad de vida que tú tienes, ¿no? Entonces, la intención de esta plática es compartirte un poquito de la importancia de cuidar tu alimentación y pues qué tanto beneficia, ¿no? El que tú cambies tus y mejores tus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, bueno, como dijo mi esposo, pues yo soy licenciada en gastronomía, me he enfocado más en la parte nutricional. Hace poquito por temas de pues un familiar que tuvimos en el hospital hace un par de años por mucho tiempo y que tuvo algunas complicaciones derivadas precisamente de la parte nutricional en el hospital, pues tomé una actualización en enfermedades gastrointestinales y la verdad es que pues esa parte, pues obviamente me quedó mucho más clara, ¿no? O sea, puedes mejorar o perjudicar mucho de tu salud si no cuidas tu alimentación. Entonces, por eso es que, bueno, te voy a compartir esto. Tengo poco tiempo, así que te recomiendo mucho que, pues, tomes nota, pongas atención y si tú te quedas con algo de lo que estamos compartiendo ahorita y obviamente aplicas alguno de los conocimientos que tú aprendas hoy, pues ahora sí que me doy por bien servida, ¿no? Entonces puedes ver cómo va a cambiar tu alimentación con un hábito que empieces a aplicar. Yo te recomiendo que de lo que vas a escuchar ahorita, te propongas aplicar por lo menos un hábito. Lo aplicas y después aplicar el otro, lo aplicas y así, ¿no? Gradualmente hasta que tus hábitos pues empiecen a ser cada vez mejores, ¿no? Y bueno, te quiero compartir primeramente por qué es importante cuidar la alimentación, ¿no? Fíjate, estadísticamente, bueno, en México ya sabemos que hay muchísima obesidad y sobrepeso. Estas estadísticas son antes de pandemia. Ya México era el país número uno en obesidad infantil y es el país número dos en obesidad de adultos a nivel mundial. O sea, no estamos hablando solamente a nivel nacional, a nivel mundial tenemos ese premio que la verdad pues no es muy agradable, pero bueno, ese es el reconocimiento que tenemos. Y bueno, fíjate, en la cuestión de los niños, es impresionante la cantidad de obesidad que se está dando en la cuestión de los pequeños, ¿no? Estamos viendo que los niños, fíjate, uno de cada 20 niños menores de 5 años y uno de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso y obesidad. Uno de cada 3, imagínate, el 30%. Yo me acuerdo cuando yo era niña, era muy raro, era muy poco común ver a un niño con sobrepeso, ¿no? De hecho, por eso malamente les hacían bullying a los niños que tenían sobrepeso, ¿no? Ahora dicen que les van a hacer bullying a los delgados, ¿no? Porque ahora son menos a veces, si seguimos así con estas estadísticas, va a ser al revés, van a ser menos los niños delgados. Entonces, eso desgraciadamente afecta mucho la calidad de vida, porque fíjate, un adulto que tiene sobrepeso, hablando de un joven de 20 años, disminuye hasta un 17% su expectativa de vida, ¿no? Hace poco escuchábamos una plática de una líder de la empresa, Montserrat Pastrana, que decía al final de su plática, ¿no? No es cuestión de estética, es cuestión de años de vida. Y efectivamente así es. Si tú no cuidas tu alimentación y tú generas sobrepeso, entre otras cosas que se pueden generar derivadas en malos hábitos alimenticios, tu expectativa de vida disminuye. Entonces, pues obviamente eso no es bueno para tu vida si tú quieres tener una larga vida, ¿no? Y sobre todo con calidad de vida. Fíjate, en esta pandemia, desgraciadamente, el incremento por consultas con nutriólogos, bariatras, personas que tengan experiencia en la parte nutricional para control de peso se aumentó muchísimo. ¿Por qué? Porque ahorita en la pandemia pasó que la gente estuvo más tiempo sedentaria, estuvo más tiempo encerrado, obviamente con poca movilidad, aparte la alimentación, si estás encerrado en casa, mucha gente presentó trastornos de ansiedad, depresión, pues obviamente son temas emocionales que también incitan a las personas a comer de más y pues bueno, obviamente el sobrepeso se incrementó muchísimo en este tiempo de pandemia y obviamente, ¿qué deriva el sobrepeso? ¿No? Hablando específicamente de sobrepeso, pero bueno, la alimentación, como decía hace un momento, pues te provoca muchos otros problemas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que las principales consecuencias del sobrepeso? Pues el poder generar enfermedades no transmisibles. Enfermedades no transmisibles se refiere a las enfermedades que se llaman crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares, eh, problemas de circulatorios severos
Entonces, hay muchos problemas que te puede provocar esta situación de sobrepeso. Amén de que hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no tengo sobrepeso, pero me hice estudios y tengo colesterol alto, triglicéridos altos, ácido úrico alto. Para tener esos índices altos, no obligadamente tienes que tener sobrepeso. Y eso es algo que también hay que cuidar, ¿no? Y bueno, ¿qué otro tema hay ahorita? O sea, la parte de desnutrición. Ahorita hoy más que nunca es súper importante que cuidemos nuestra alimentación y nuestra salud porque es muy importante que no tengamos procesos de desnutrición. Y no me refiero al extremo del lado izquierdo. A veces, muchas veces la gente cuando habla de desnutrición siempre se refieren o piensan más en personas de muy bajos recursos que pues obviamente pudiesen tener deficiencias nutricionales, ¿no? Pero no me refiero a ese tipo de desnutrición. Me refiero al lado derecho a personas que tienen como hábito, porque ojo, no está mal que, ay, nunca voy a comer nada que se me antoje de comida rápida, por ejemplo. No, o sea, yo te recomiendo cuidarte bien 5 días a la semana, lunes a viernes, y el sábado y domingo tampoco te estrampes de todo lo que no comí en la semana, pero darte algún gusto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque obviamente la alimentación es un placer, pero sí te tienes que fijar más en la parte de salud. Y si tú al revés, tus hábitos son usualmente comer alimentos de comida rápida que tienen poco aporte nutricional y sí tienen muchas calorías, mucho azúcar, mucha grasa, ¿no? Mucho carbohidrato del malo, del carbohidrato simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente tú estás afectando a tu salud. Y algo que se ha visto con muchas personas que tienen ese tipo de alimentación es que normalmente tienen deficiencias nutricionales. ¿Y qué es lo malo de que tengas deficiencias nutricionales? Que si te llega o te afecta alguna enfermedad viral o de algún otro tipo y tienes deficiencias, pues tu cuerpo no va a tener las herramientas que necesita para poderse defender. Entonces es por eso tan importante que cuides el que no tengas alguna deficiencia nutricional por tu alimentación. Entonces, ¿qué te recomiendo de entrada para que puedas evitar el tener alguna deficiencia? Que utilices alguno de los multivitamínicos que manejamos. Acércate a la persona que te hizo el favor de invitar a esta plática. Los multivitamínicos, manejamos muchos productos, pero yo te sugiero enfocarte en los que están en el centro, que es el multivitamínico principal que se llama Essential, porque tiene 49 elementos, tiene el complejo B más completo del mercado. La verdad es que, bueno, yo no he encontrado un complejo B tan completo como este. Tiene vitamina C, el zinc que te están recomendando ahorita para el sistema inmunológico, junto con la vitamina D, tiene cardioprotectores, tiene todos los minerales que necesitas para que tus músculos funcionen adecuadamente, para que tengas un buen descanso. Y el otro multivitamínico que se llama Vita Daily, que es un multivitamínico con elementos más básicos, tiene 22 elementos, pero tiene todas las vitaminas y minerales básicos que tu cuerpo necesita para funcionar mejor, incluyendo el hierro para evitar deficiencias nutricionales. Y en el caso de los pequeños está Use Animals, que es un multivitamínico que te ayuda para que tú puedas tener esa seguridad de que tus hijos no van a tener deficiencias, ¿no? Que van a crecer mejor, que van a tener mejor sistema inmunológico y eso es algo súper importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Y bueno, tenemos otros productos que te puedes acercar a la persona que te hizo el favor de invitar a esta plática para que te asesore de qué es lo que puedes utilizar para mejorar y evitar deficiencias de nutrición. Y algo que sí te recomiendo antes de cambiar de diapositiva son los probióticos. Los probióticos son la cajita blanca que te estoy poniendo aquí. Esos probióticos, ¿por qué sí te los sugiero? Sobre todo si tú nunca has tomado nutricionales y sabes que no has tenido la mejor alimentación, porque el probiótico mejora tu flora intestinal. Acuérdate que en el intestino es donde se absorben la mayor cantidad de nutrientes, entonces es súper importante que tengas una buena flora intestinal para que tengas mejor absorción de los nutrientes y sobre todo obviamente para cuidar toda cuestión digestiva, que es importante pues para mejorar obviamente no solamente la absorción de nutrientes, sino también eliminar toxinas, ¿no? A través de las heces fecales. Entonces, te lo súper recomiendo, además de que mejora tu sistema inmunológico. Y bueno, ¿qué cosa es importante? Y vamos a hablar de conocimientos básicos de nutrición. Son temas muy, muy, muy básicos que es importante saber. Y obviamente todo esto que yo te voy a decir es más enfocado a personas obviamente que de momento están, digamos, saludables, ¿no? Si tú tienes algún tema de diabetes, por ejemplo, hipertensión, yo te sugiero que te acerques a un especialista, pues para que te dé alguna asesoría que pueda variar de acuerdo a tu estado de salud actual, ¿no? Por ejemplo, de entrada tienes que saber
cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas y cuáles son las proteínas. Y eso es algo súper, súper importante. En los últimos meses que he estado más cerca de personas para ayudarles a cambiar sus hábitos, me sorprende mucho que la mayoría de la gente, a veces damos por hecho que la gente sabe distinguir cuál es un carbohidrato y cuál es una proteína, y me he dado cuenta que no, mucha gente no sabe, porque si no es lo que estudiaron, si nunca se han metido en saber temas básicos de nutrición, pues no es algo que dominen. Entonces, a veces es algo bien simple, pero es básico, porque yo, por ejemplo, siempre les digo, equilibra tus alimentos, equilibra tus platos, ¿no? Pero si no saben cuáles son las diferencias entre una grasa y una proteína, pues a veces piensan que tienen ya su plato equilibrado y en realidad están comiendo puro carbohidrato. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos? Los carbohidratos son súper importante consumirlos porque nos van a ayudar a tener energía. El carbohidrato es tu principal fuente de energía, entonces es súper importante que lo consumas. Muchas personas a veces se quitan los carbohidratos pues porque obviamente en exceso pues no son tan benéficos para el cuerpo cuando te excedes, pero se la pasan bajos de energía, se duermen en el trabajo, no quieren hacer cosas, y es por eso. O sea, entonces sí los debes de consumir. Pero hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. ¿Qué los diferencia? La fibra. Cuando son alimentos, por ejemplo, como las harinas refinadas, que ya se les quitó toda la fibra que traía el cereal, entonces son carbohidratos, se consideran simples porque no tienen fibra. Entonces te suben el azúcar muy rápido en tu sangre cuando los consumes. En cambio, los complejos son los que tienen fibra. Acuérdate, la fibra es la clave para que el carbohidrato sea saludable. Entonces, es importante que comas frutas, verduras altas en contenido de fibra, cereales integrales, para que puedan tener esa fibra que te ayude para que tu cuerpo asimile este carbohidrato más despacio y no te suba el azúcar en sangre. Ahora, las grasas también son súper, súper importantes porque las grasas que crean la principal reserva energética de tu cuerpo, pero algo muy importante, sobre todo si eres mujer, es que las grasas tienen mucho que ver en la metabolización hormonal, ¿ok? Entonces, cuando tú estás en una etapa, por ejemplo, de climaterio, esta etapa, pues obviamente hay muchos cambios hormonales y si tú no tienes una buena ingesta de grasas saludables, pues obviamente tus cambios hormonales van a ser mucho, mucho más fuertes. Entonces, sí es bien importante que tengas un consumo adecuado de grasas, pero ojo, saludables. En el caso de los hombres, tienen un metabolismo mucho más acelerado y pueden llegarse a portar un poquito más mal sin tanto problema, pero las mujeres es súper importante que cuidemos el tipo de grasa que consumimos, porque las mujeres tendemos más a problemas cardiovasculares. Además de que nuestro metabolismo con las grasas es más lento. Por eso es que es más común ver mujeres con celulitis, por ejemplo. Entonces es súper importante que consumas grasas, es clave, pero saludables, ¿no? ¿Cuáles grasas podrían ser saludables? Aquí te puse la foto del aguacate. El aguacate es un alimento maravilloso. Puede ser aguacate. Más adelante te voy a hablar de ciertos aceites para que sepas cuáles son saludables. Las nueces te aportan grasas saludables. Las semillas, como la semilla de girasol, te aporta grasas saludables también. Entonces, hay muchas grasas que te ayudan para tu organismo. Las aceitunas, por ejemplo, también te aportan grasas saludables. Hay alimentos como la sardina, como la anchoa, que también tienen, aparte de proteína, tienen buenas grasas saludables. Entonces, esos son como algunos de los alimentos que te pueden aportar ese tipo de grasas adecuadas para tu salud. Fíjate, en el caso de los aceites, aquí hay que tener atención porque no todos los aceites son para cocinar, ¿no? O sea, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen es súper saludable, pero en crudo. Si tú el aceite de oliva, aunque sea extra virgen, porque de hecho lo tienes que consumir extra virgen, ¿ok? Si no es extra virgen, entonces ya está muy refinado y no es tan saludable. Entonces, tiene que ser en crudo, porque el aceite de oliva extra virgen no tolera tanta temperatura. Entonces, si tú, es muy fácil que esta grasa la oxides cuando la ocupas para cocinar. Y aquí a eso hay ojo, porque mucha gente ocupa el aceite de oliva extra virgen para cocinar y el aceite de oliva extra virgen siempre se debe ocupar en crudo, por ejemplo, en ensaladas, ¿no? Ahora, el aceite de canola sí aguanta más temperatura, igual que el aceite de semilla de uva. Esos dos aceites el aceite de semilla de uva tiene la ventaja de que también se puede ocupar en crudo, pero esos dos son muy buenos para cocinar y en particular el de canola
o el de cártamo, que también es muy bueno para cocinar, son muy accesibles en costo, porque normalmente el aguacate y la semilla de uva son un poco más caros. Pero el de cártamo y el aceite, el de canola, son muy accesibles en costo y son súper saludables para cocinar, ¿ok? Entonces, y el mejor para cocinar en cuanto a temperatura es el de aguacate. El de aguacate aguanta muchísima temperatura, es el que más aguanta temperatura. Sin embargo, en lo personal a mí no me encanta tanto para cocinar porque sí tiene un saborcito. No sé si alguna vez lo has consumido, pero sí tiene un sabor, o sea, sí se nota cuando cocinas con ese aceite. Entonces, en lo personal no me encanta, pero sí es muy, muy, muy saludable, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con la proteína? La proteína es lo que te da estructura a tu cuerpo. Tus músculos, sobre todo tus órganos, lo necesitan muchísimo la proteína. Ahora, hay proteína de origen vegetal y hay proteína de origen animal. No toda la proteína es de origen animal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la proteína de origen animal, puede ser la carne, obviamente, el pollo, el pescado, todos los derivados. Derivados, pues obviamente, por ejemplo, el queso, la leche, el huevo. Y de origen vegetal hay muchísimos. Por ejemplo, hay ciertos alimentos que por sí solos te aportan proteína, como los hongos portobelo, por ejemplo, te aportan mucha proteína. También la quinoa, que la quinoa es un alimento que es más bien un cereal, pero que te aporta muchísima proteína. Es un súper elemento, aparte de te aporta grasas saludables. Es un alimento maravilloso. Yo te recomiendo que si no lo conoces, investigues un poquito más sobre la quinoa. También lo que son las leguminosas, por ejemplo, frijoles, garbanzo, el chícharo también te aporta proteína, la soya te aporta proteína. Otro elemento muy importante, por ejemplo, es la combinación de ciertos alimentos. Por ejemplo, si tú combinas lácteos con leguminosas, o sea, por ejemplo, una crema de frijol, te aporta proteína, ¿no? Mucha proteína, se llaman alimentos de alto valor biológico. Y si tú, por ejemplo, combinas lácteos con leguminosas, perdón, oleaginosas, que son, por ejemplo, un yogur con nueces o un yogur con almendras, por ejemplo, te aporta también proteína, ¿no? O si tú, por ejemplo, combinas ciertos cereales, por ejemplo, con leguminosas, por ejemplo, unos taquitos de tortilla de maíz con frijol, te aportan proteína. Entonces, sí es importante que variemos nuestra alimentación para que no tengamos, recuerda que la carne, sobre todo la carne roja, la carne de res, es muy difícil de digerir por el cuerpo. Entonces, es muy recomendable que no comas pura carne de res. O sea, varía tu alimentación, ¿no? A veces carne, a veces pollo, a veces pescado, a veces salmón, a veces una proteína de origen vegetal, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo para que tengas más variedad de nutrientes en tu cuerpo y obviamente va a ser muchísimo más saludable, ¿no? Ahora, más o menos, hay muchas biografías de cómo debes de equilibrar tu alimentación y la verdad ahí sí varía mucho un poco del tipo de alimentación que estés llevando, pero bueno, un promedio saludable podría ser 50% de carbohidratos en tu plato, 30% de proteínas y 20% de grasas. Te digo, puede llegar a variar dependiendo de la alimentación que tú estés llevando, por eso te decía al principio que si tú tienes una necesidad de muy particular porque tienes algún problema de salud, o porque estás haciendo mucho ejercicio y estás buscando generar más músculo o algún tema muy particular, te sugiero ver un especialista, pero si tú eres una persona, digamos, sana, promedio bien, pues este es un promedio que se recomienda, ¿no? Ahora, ¿qué es importante hacer? Algo bien importante es llevar una alimentación durante el día, ¿no? No durante la noche como bebé tampoco. Durante el día, llevar un promedio de comer cada 3 horas, ¿no? Esto, ¿por qué? Primero, porque mejoras tu metabolismo. O sea, si tú, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, normalmente los hacen con ratones, ¿no? Pero hicieron 2 grupos y se vio algo muy interesante. Te lo comento y te lo quiero hacer hincapié porque ahorita está muy de moda el ayuno intermitente. Eso, pues bueno, ya tú podrás checarlo, pero bueno, yo te voy a decir por qué en mi caso yo no practico eso. Y bueno, hay un estudio que muy interesante donde se evaluó precisamente esa parte. Hicieron 2 grupos de ratones. A los 2 grupos se les dividía la misma cantidad de alimento por ratón, ¿no? A un grupo se le daba de comer nada más 2 veces al día, perdón, 3 veces al día. Y al otro grupo se les dio de comer 5 veces al día. O sea, la misma cantidad de alimento, pero se le dividió en 5 veces al día cada 3 horas, ¿no? O sea, comían cada 3 horas.
Lo que se vio es que el grupo que comía en la misma cantidad, pero en menos, lo dividieron en menos partes, digamos, de alimentos, se lo comieron, lo dividieron en 3 veces al día, subieron de peso. Y los que estaban comiendo exactamente lo mismo, pero se los dividieron en 5 veces durante el día, bajaron de peso, estaban hasta incluso delgados. ¿Por qué se vio eso y qué fue lo que vieron? Pues primero que el metabolismo mejora. Cuando tú comes cada 3 horas, tu digestión sabe que tiene que estar activa y que tiene que procesar lo que comiste en la comida anterior, porque a las 3 horas va a volver a comer. Entonces tú mismo estimulas a que tu metabolismo sea más ágil. La otra, tu digestión mejora muchísimo también por lo mismo, porque tu intestino sabe que tiene que procesar lo que comió antes para poder procesar lo que viene después. A diferencia de cuando tú haces ayunos prolongados. Cuando tú haces ayunos prolongados, ¿qué sucede? De entrada, tu metabolismo se va a hacer cada vez más lento. Por ende, tu digestión también. Entonces, obviamente, la probabilidad de que tengas estreñimiento, por ejemplo, puede ser alta, ¿no? La otra que sucede, que cuando tienes un ayuno, tu cuerpo, lo que comas, aunque comas súper saludable, te va a disparar muchísimo el nivel de azúcar en tu sangre. ¿Por qué? Porque tuvo un ayuno. Entonces, cuando le metes el alimento, dice, ¡pum! Absórbanlo rápido y mándenlo a todos lados rapidísimo porque ya no teníamos energía, ¿no? Pero eso provoca que te suba el azúcar. Entonces, obviamente al principio tu cuerpo es tan maravilloso que va a ver cómo va haciendo que eso no sea tan malo para ti, pero después de un tiempo sí te puede provocar problemas de salud. Entonces, lo más saludable es que tú comas cada 3 horas. Obviamente hay que cuidar la cantidad que se come. Ahí sí es importante que tú veas una persona adulto promedio normalmente y puede llegar a variar. Hay básculas que ya venden casi todos tenemos ya acceso a esas básculas donde si tú te pesas, te dice cuántas calorías necesitas para cubrir las necesidades de tu cuerpo. Entonces, ahí sería bueno que te pesaras con una de esas para que vieras cuántas calorías en tu caso necesitas, ¿ok? Porque en promedio siempre te dicen que 2000, pero puede llegar a variar dependiendo tu cuerpo, ¿no? Tu complexión y todo. Entonces, mejor chécate para saber más o menos cuántas calorías necesitas y saber más o menos poco a poco cómo puedo dividirlas entre mis alimentos. Pero la clave inicial que te puedo decir es que empieces por tratar de equilibrar, sobre todo el desayuno, la comida y la cena. Busca que en tus platos siempre haya los 3 grupos de alimento que platicábamos anteriormente y en tus colaciones que por lo menos haya dos de estos tres grupos, ¿no? Y bueno, algo que te sugiero en la parte anterior, o que si tú de repente no sabes cómo, híjole, y la verdad yo te recomiendo, se aprende rápido, nada más sé humilde para aprender, ¿no? O sea, si tú dices, híjole, o sea, no sé de lo que tengo en mis refri, pues no sé cuál es proteína o cuál es carbohidrato o cuál es grasa, búscalo en internet, no te preocupes, o sea, búscalo en internet, hay muchas listas que puedes tener. Si tú me mandas un mensajito, con mucho gusto yo te puedo mandar una donde tienen los alimentos como más comunes para que tú puedas diferenciar cuál es grasa, cuál es carbohidrato y cuál es proteína, pero si el alimento no viene en la lista, pues lo puedes checar en internet sin ningún problema, ¿no? Y bueno, comer sano y delicioso. Y esta es una parte que sí te quiero hacer hincapié, que es, piensa, un error muy común que tenemos las personas es que relacionamos sano con insípido, ¿no? No sé si te ha pasado. Que relacionas sano con insípido y entonces dices, híjole, no, yo no puedo llevar dieta, aquí dieta es lo que tú comes. Cada vez que tú comes, tu forma de comer es la dieta. Régimen alimenticio es cuando tú cambias tu alimentación por un tipo de alimentación específica, ¿no? Entonces, por lo general la gente dice, híjole, yo no puedo comer saludable porque no aguanto, ¿no? O sea, lo hago unos 2 días y después ya se me quita la motivación, ¿no? Mucha gente por eso claudica con la parte de seguir un régimen alimenticio saludable porque lo relacionan con sano y a veces uno mismo comete ese error, ¿no? Yo empecé a checar, bueno, ¿por qué la gente claudica? Y me di cuenta de eso, porque la gente dice, come sano y piensa siempre en pechuga a la plancha con verduras, ¿no? Y no es que sea malo, obviamente, pero es adecuado. Pero si tú comes insípido, el problema es que tu cuerpo no te va a ayudar para que sigas comiendo saludable. Entonces, tú tienes que saber que la comida saludable no tiene por qué ser insípida.
y aquí te lo hago hincapié, la comida saludable no tiene por qué ser insípida. Si tú haces la comida saludable insípida, te lo aseguro y te lo firmo, vas a claudicar en la primera semana. Pero si tú en cambio empiezas poco a poco a aprender cómo puedo hacer algo rico, saludable, te va a encantar. Es más, tu cuerpo te lo va a agradecer. Y un sentido del gusto que antes no se consideraba es el sabroso, ¿no? Ahorita se considera un sentido del gusto sabroso, ¿no? Es, tiene que saberte sabroso lo que haces. Entonces, si te sabe sabroso y lo disfrutas, créeme que tu mismo cuerpo te va a decir, híjole, no, me encantó lo que tú hiciste ayer. Y no tiene que ser pura ensalada, o sea, hay muchas recetas. Yo te sugiero mucho, bueno, yo estudié gastronomía y obviamente ya cuando poco a poco vas aprendiendo cómo combinar los alimentos, pues te va a ser muy fácil. Pero al principio se vale guiarte por un recetario, ¿no? Puedes buscar recetarios saludables. Yo te recomiendo mucho, lo que sí es que cheques, porque hay recetarios, hay recetas aparentemente saludables, pero que no están equilibradas, ¿no? Yo veo muchas veces los menús light de los restaurantes y si tú ves la clasificación es casi a veces puro carbohidrato, ¿no? O carbohidrato con un poco de proteína, pero no están completamente equilibrados. Entonces, yo te sugiero, en un libro de que tú veas de receta, que te sugiero que vengan las calorías de la receta, o sea, que te especifique cuántas calorías vienen. Hay algunos que incluso te dicen si te hay proteína, carbohidrato y grasa, ya te lo viene ahí marcado. Este, pero si no, bueno, tú puedes ver, a ver, de los ingredientes que viene aquí, sí tengo de todos los grupos de alimento, ¿no? Y si sí vienen los grupos de alimento y ves como que te gusta, pues puedes hacerlo, prepáralo. O sea, en vez de hacerte una pechuga a la plancha, hazte una pechuga, por ejemplo, tú ya le hice una pechuga a Arturo, que le encantó, que era con una salsa que nada más llevaba un poquito de, licuaba el jitomate con un poco de cebolla. Luego ya para sazonarla le puse un poquito de ajo que para darle sabor. La citron, bueno, aquí la clave es ponerle muy poquito de aceite, casi nada, nomás para que el ajo se combinara un poquito para que se sofreír, digamos que se acitronara un poquito mejor. Y luego ya le puse la salsa, las sazonas, le pones un toque de vinagre balsámico y te queda una salsa deliciosa. Y la verdad es que no es un adobo, vaya, ¿no? Que tenga un chorro de grasa, ¿no? Entonces, pero te da sabor en lo que estás haciendo. La salsa verde la puedes hacer saludable. No, en México tenemos mucho la costumbre de que para que sepa rica la salsa tengo que freírla. Y no es verdad. Yo lo que te sugiero es usar una cazuela de acero inoxidable, no importa la marca, de cualquiera. Yo la verdad las compro en ánfora, no compro marcas muy caras, cualquiera te sirve, pero que sea acero inoxidable, la dejas que caliente sin que sea muy, muy, muy caliente para que tampoco se te humea cuando le dejas caer la salsa, simplemente que esté caliente, dejas caer la salsa y ese como hervor ligero que saca en ese momento y que la dejes sazonar es lo que verdaderamente le va a dar el sabor a tu salsa. Entonces puedes ocupar salsa verde, puedes ocupar combinaciones de vegetales para darle sabor a tus proteínas. Puedes hacer mil cosas. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que van a hacer que tu alimentación sea rica y saludable. Y bueno, si tú de plano hay cierto alimento que dices, híjole, pues sí está padre que tenga que comer 5 veces al día, pero en la mañana de plano no me da tiempo de desayunar, por ejemplo, o de repente no me da tiempo de una colación, yo te sugiero que te asesores con la persona que te hizo el favor de invitar a la plática para que le digas, bueno, ¿qué complemento puedo utilizar para suplir esa necesidad, ¿no? Una proteína que me encanta muchísimo y que te recomiendo mucho es si tú puedes consumir suero de leche, Nutrimil Plus, la verdad a mí me encanta porque tiene solamente 261 calorías por porción. Te cubre un alimento completo, pero lo que me encanta es que tiene 20 gramos de proteína por porción. O sea, eso es algo buenísimo, que con tan pocas calorías logres tanta proteína. Entonces, si tú, por ejemplo, de repente no puedes desayunar o quieres cenar ligero, esta es una super opción. También tenemos proteína vegetal para las personas que no pueden, que son vegetarianas o veganas y que no quieren consumir solo de leche. Tenemos también una opción vegetal, ¿no? Y también las barritas de proteína, bueno, estas están equilibradas, tienen por proteína, carbohidrato y grasa saludable, pero tienen solamente 110 calorías. Entonces, si tú de repente, yo te sugiero, o sea, puedes procurar llevarte tu lunch, por ejemplo, y comerlo
comerlo saludable en el trabajo, pero sí estos productos te ayudan mucho para tener una opción saludable por si no puedo llegar a comer en la hora que me corresponde, ¿no? Y algo que yo te sugiero mucho es consumir los electrolitos. ¿Por qué te los recomiendo? Porque muchas veces la gente dice, híjole, es que ya empecé a cuidar mi alimentación, pero como que no bajo mucho de peso. Muchas veces tiene que ver con la hidratación. Acuérdate que ahorita, desgraciadamente, por temas de mercadotecnia, le quitaron mucho de los minerales al agua. ¿Por qué? Porque la sientes más ligera. Pero el problema, ¿cuál es de que lo sientas más ligera? El problema es que, bueno, sí te sientes más ligero, pero al no tener minerales, no la absorbes igual. Entonces, por eso es que te sientes más ligero. Pero si no absorbes el agua, pues muchas cosas no se hacen. Entre esas, quemar adecuadamente la grasa. Entonces, yo sí te sugiero consumir estos electrolitos, a diferencia de lo que encuentras en el mercado, son bajos en contenido de azúcar, además de que tienen calcio y magnesio, que son relajantes musculares, y tienen potasio para evitarte calambres. Entonces, si tú haces ejercicio, son una súper opción. Y bueno, pues por mi parte es todo. Te agradezco mucho que te hayas conectado a esta plática. Yo sé que, bueno, es igual y mucha información en un tiempo un poco corto, pero si tú tienes alguna duda, si de repente te digo, quisieras esta lista que les comentaba, pues para empezar a aprender cómo diferenciar los alimentos, con mucho gusto, escríbeme por mensaje. Si no tienes mi teléfono, se lo puedes pedir con mucho gusto a la persona que te hizo favor de invitar. O bien, coméntale a esta persona que me pida la información y yo con mucho gusto te la envío, ¿no? Y pues muchas gracias por haberte conectado. Te agradezco mucho este tiempo y te dejo con mi esposo, Arturo Mercado. Agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información. Muchas gracias. Qué bueno que se